La pregunta del millón, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar a los marketers? Pues de esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy en el podcast de Impacta IA Podcast, un espacio para hablar un poco de tendencias de inteligencia artificial, de tecnología, de liderazgo. Y hoy tenemos un personaje, mejor dicho, un personaje mitológico. Se trata de Raciel Ugalde, estratega, experto en lanzamientos, quien ha hecho parte de los lanzamientos o algunos de los lanzamientos más importantes de Latinoamérica con facturaciones increíbles. Démosle la bienvenida porque además Raciel quiere democratizar el marketing. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita, te suscribes y pilas porque estaremos publicando contenido de mucho valor. Lo peor que te puede pasar es no estar en él. Raciel, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Hermano, gracias por la invitación. Pues nada, aquí feliz de compartir con ustedes, Paulo, Carlos. Y pues nada, pues vamos aquí a compartir aquí a la audiencia esta charla y que pues les aporte valor, ¿no? Porque pues bueno, ahora con la tendencia de la inteligencia artificial, pues bueno, hay mucho que platicar al respecto. Así que pues nada, continuamos, mi querido Paulo. Excelente, Pablo, Raciel, un placer. Gracias nuevamente por este espacio y me complace mucho pues verlos nuevamente y poder aprender también. Tenemos trayectorias similares y yo creo que la audiencia está muy interesada en cómo ha sido toda esa evolución y toda esa trayectoria, Raciel. Antes que nada, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti, sobre tu progresión y cómo entraste en el mundo del marketing y por supuesto luego a cómo hiciste ese pivot a la inteligencia artificial. Bueno, yo comencé aproximadamente hace 5 años en la pandemia cuando empecé a entender este mundo digital, porque yo vengo del mundo tradicional, del mundo de la oficina, y bueno, de repente pues me quedo sin trabajo y comenzó mi búsqueda y bueno, empecé ahí a implementar, bueno, a estudiar, justamente en pandemia, ahí fue cuando le di a full enfoque al estudio del marketing digital y de 5 años para acá, pues bueno, ha sido toda mi trayectoria, he participado en muchísimos lanzamientos y pues nada, ahora con la inteligencia artificial. Entonces, mucho aprendizaje durante el proceso, errores, bueno, no existe el fracaso realmente, ¿no? Sino aprendizajes, mucho aprendizaje durante cada lanzamiento, procesos, conectar con expertos y pues nada, eso es básicamente pues parte de mi trayectoria, ¿no? Bueno, ¿qué le dirías a las personas, Raciel, que piensan que la inteligencia artificial es una moda? ¿Será que es una moda? ¿Será que es una macro tendencia simplemente? ¿O será que viene para quedarse? ¿Qué le dirías a esas personas incrédulas o que no quieren dar ese paso, que son resistentes al cambio, que están como momias en estado catatónico, que ni siquiera responden a estímulos dolorosos? ¿Qué les dirías? Yo les diría a esas personas, porque incluso he visto mucho en internet que pues personas que ya no les agrada mucho la parte de la inteligencia artificial y de toda esta nueva tendencia, que de cierta forma, pues bueno, ya 2 años más o menos ya viene esta parte de la tendencia de la inteligencia artificial, ahorita ya está en su auge, pero yo le diría a esas personas que no están en la ola de la inteligencia artificial realmente se van a quedar estancados. Ahorita ya es implementar la IA para facilitar los procesos, para facilitar los emprendimientos, para facilitar muchísimas cosas, incluso en la vida diaria. La inteligencia artificial llegó a potenciar y a ayudar en la vida y en los emprendimientos, marketing digital, en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, yo les diría que se suban a la ola, porque si no, es como cuando el Bitcoin, ¿no? Cuando salió el Bitcoin, los que subieron esa ola, pues ahorita ya hicieron mucho dinero, ¿no? Ahorita es el momento para que estudien, se suban y apliquen la inteligencia artificial en cada proyecto. Eso es mi recomendación, sí o sí.
Excelente. Raciel, cuéntame un poco más de tu primer contacto con la IA. Es decir, ¿cuál fue esa primera experiencia que te llevó a empezar a verdaderamente ver la inteligencia artificial o al menos empezar a utilizar las primeras herramientas como ChatGPT, algunos traductores, algunos configuradores de voz? Cuéntanos cuál fue ese proceso que tú dices, ok, aquí ya hay algo, ya puedo empezar a utilizar la inteligencia artificial en mis procesos comerciales o en los procesos de marketing. No, incluso mi primera herramienta que utilicé de inteligencia artificial no fue ChatGPT. Incluso ahí en mi Instagram utilicé una herramienta para copy que se llama Copy AI y fue mi primera herramienta que utilicé de inteligencia artificial porque, pues bueno, ahí en ese reel hablo que si el copy es el dolor de cabeza, esa herramienta facilitaba el copywriting. Entonces eso tendrá como año y medio, 2 años que subí ese reel. Posterior a eso, pues bueno, ya fui estudiando y aplicando, incluso, pues bueno, entré a una certificación para ya estudiar más a fondo lo que es la inteligencia artificial y ya lo aplico en los lanzamientos, ¿no? Entonces me ha ayudado muchísimo, muchísimas tareas, incluso, pues bueno, ya en lanzamientos, ya antes, bueno, lo hacía en equipo y ahora con menos colaboradores en cada proyecto, dependiendo del proyecto, ¿no? Pero la inteligencia artificial me ha facilitado muchísimo las tareas para cada lanzamiento, para cada proyecto, para embudos, para todo, ¿no? Entonces sí, me ha facilitado muchísimo y ahora con ChatGPT 5, pues muchísimo mejor y todos los días están saliendo herramientas nuevas, ¿no? Herramientas que se acoplan, se adaptan con el prompt y para ahí depende para lo que se requiera, ¿no? Depende de la herramienta, ¿no? Bueno, Raciel, una pregunta, la pregunta del millón también, otra pregunta del millón es, ¿por qué muchos expertos, si son tan buenos, por qué fracasan? ¿Qué les está pasando? Porque todas las apuestas están hacia esos expertos que quieren desarrollar una mentoría, una asesoría, una consultoría, un infoproducto digital y con todo ese conocimiento que tienen, e incluso con herramientas de inteligencia artificial, algunos fracasan. ¿Qué crees que está ocurriendo ahí? Uy, esa es buenísima pregunta, ya me ha pasado literalmente. ¿Qué es lo que pasa con los expertos? Los expertos, pues, son expertos literalmente en una materia. Es decir, por ejemplo, un experto en música, ¿qué pasa? Al momento de querer, o sea, cuando interviene una estratega digital, fracasan o quieren hacer las cosas por sí solos y ahí es donde fracasan porque literalmente no tienen una estrategia detrás que realmente tenga esos resultados para monetizar toda esa audiencia que tienen. Entonces ahí es donde fracasan o no se adaptan a una estrategia de lanzamiento. Ya me pasó, ya me ha pasado que incluso en pleno lanzamiento me tocó con un experto que en pleno en vivo, pues no siguió la estrategia y pues el lanzamiento se vino abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, ya a la primera no les funciona y tiran la toalla y dicen esto no sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el punto fundamental, por ejemplo, en un lanzamiento, en el primer lanzamiento, es validar oferta, cualificar a la audiencia y sacar mucha data del primer lanzamiento. Y el error que cometen o que piensan nuestros expertos es que pues de una van a monetizar y van a facturar grandes números, ¿no? Entonces, ese es el error que están cometiendo. Y otro de los errores que también lo veo mucho en el mercado, que pues bueno, compran programas high ticket de $2,000, $3,000, con una promesa de que van a facturar cierta cantidad. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos como siendo expertos, al momento de que ese curso, ese programa entran a la parte técnica, ahí es donde chocan con pared y la inversión se vino abajo y se frustran y literalmente pues se quedan estancados, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en el mercado mucho, porque pues bueno, allá hay muchos programas que son high ticket con esa promesa y ahí es donde se atoran, ¿no? Y que no se adaptan a una estrategia porque realmente tiene que seguir un paso a paso para tener esos resultados. De lo contrario, pues obviamente pues fracasan y no llegan al resultado deseado, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Te digo, y eso que estás diciendo en este momento a mí me ha ocurrido como experto. Yo he tenido lanzamientos que no me ha ido muy bien, otros que me ha ido bien, y ha sido un desgaste impresionante. Pero vos mencionaste algo ahí, es que el experto no sigue una estructura, un guión, se sale
como completamente. de todo el tema del guión. ¿Qué es lo que ocurre ahí con el experto? En qué falló, por ejemplo? Quiero que seas un poco más concreto en la respuesta para aterrizar y que la gente se meta en la película de la anécdota que estás contando, porque está súper interesante. Justamente eso, que no siguen el guión, no siguen la estructura. Te voy a platicar el caso de un experto que me pasó que ya estaba la estructura del webinar y era para un avatar, que en este caso el avatar pues no tiene mucho tiempo. El webinar tenía que ser corto, directo, conciso, directo al grano, y en este caso el experto se siguió. Entonces se siguió de filo y pues la audiencia entonces empezó a salir, ¿no? Entonces obviamente pues el lanzamiento se vino abajo completamente y obviamente en un replay una persona de este avatar no se iba a aventar 2 horas para ver un replay, obviamente. Entonces el lanzamiento se vino abajo y esa es parte de las cosas que los expertos nos adaptan, ¿no? Entonces justamente previo a se hace un análisis con el experto, se analizan sus redes sociales y se plantea, dice, la estrategia va a ser así y se tienen que adaptar, ¿no? Incluso tú como copy, tú debes saber, ¿no? Se tiene que, los reels, todos los ads, toda esa parte debe de llevar una estructura, ¿no? Entonces, muchas veces les gana el ego a los expertos, les gana el ego y allí es donde, pues bueno, entran ahí en conflicto de por qué tú me tienes que decir lo que yo tengo que decir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí me ha tocado varias ocasiones y bueno, al final es aprendizaje y que no lo ven como un proyecto a largo plazo, lo ven como si, ok, ya facturé cierta cantidad y chau, bye, ¿no? Entonces, y no es así. Entonces, creo que cada proyecto debe tener una visión a futuro para que realmente escale el negocio, ¿ok? Por lo menos se tiene que reinvertir el 25% de la facturación para nuevamente el siguiente lanzamiento, ¿no? Lo que ya funciona se deja y lo que no se ajusta, ¿ok? Entonces, pues bueno, yo he implementado estrategias mínimas viables precisamente por eso, para evitar pues ese tipo de costos como plataformas, como muchas herramientas costosas. Por eso en los primeros lanzamientos yo utilizo los embudos mínimos viables para validar oferta, analizar la audiencia bueno, sacar casos de éxito, ¿no? Y documentar toda esa parte y, bueno, pues incluso hasta escalar esa audiencia a high ticket, ¿no? Entonces, todo es Ex- estratégico, ¿no? Excelente. Esa parte me genera bastante curiosidad de lo que mencionas de los embudos mínimos viables y me imagino que en ese sistema pues también implementas mucha automatización e inteligencia artificial. En qué etapas o en la parte del mínimo viable, en qué procesos dirías que interviene más la inteligencia artificial, ya sea en la creación de contenido, en la creación de copy, en la estructura? ¿En qué parte o inclusive en los procesos de automatización? ¿Podrías elaborar un poco más sobre eso para entender mejor a qué te refieres con lo del búho mínimo viable? Ok, un embudo mínimo viable, utilizo una herramienta que es un software de inteligencia artificial, en este caso la audiencia que está en Instagram, se crea un reel que genera esa interacción con un call to action, con un CTA, que reaccionen, que comenten, y entonces con esta herramienta, este software, todas esas personas que reaccionaron a ese reel, yo los envío a un grupo de WhatsApp con inteligencia artificial. Es decir, arranco el software y de allí esas personas automáticamente con 2 clics arranco y todas son leads cualificados con cero costo. ¿Ok? Aquí no se invierte en publicidad, simplemente el mismo copy, la misma inteligencia artificial les envía un copy diferente para evitar el baneo en Instagram y de allí los envío al grupo de WhatsApp. Obviamente el experto tiene que seguir el guión, incluso también en las stories, y de allí capto esos leads, ¿ok? Son leads ya cualificados que están interesados en un evento, en el lanzamiento, y de allí los voy calentando, ¿no? Entonces, ese es un embudo mínimo viable que no requiere muchísimo, como una plataformas, etcétera. Ese es un embudo mínimo viable y de ahí he hecho lanzamientos y bueno, pues ahí se han podido monetizar, ¿no? Entonces, es un mínimo viable que, pues, para efectivamente, pues, tener sus resultados. Posterior a eso ya se escala.
En ese caso, una pregunta, ¿el experto ya debe contar con audiencia, ya debe tener como que unas redes responsivas o algo maduras? ¿O se puede también implementar de pronto con un experto que sea muy experto, pero todavía no tenga unas redes sociales posicionadas, una gran audiencia? En ese caso, ¿cómo se haría? En el caso de, bueno, cuando el experto ya tiene audiencia, implemento esta estrategia que estoy comentando, pero si el experto, bueno, tiene poca audiencia, pues ahí sí ya toca implementar tráfico pago, es decir, tráfico frío, y la estrategia cambia, pero aún así se sigue utilizando estrategias mínimas viables, ¿no? Es decir, desde el anuncio, desde los ads de captación a una pequeña encuesta a grupo de WhatsApp. Ese es un embudo mínimo viable. ¿Ok? No les estoy mandando una landing, no les estoy mandando rellenar nombre, correo, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final es, como decía, es validar esa oferta y ya posterior a eso, pues se va escalando, ¿no? Con plataformas. Entonces es tráfico frío, pero la comunicación, la narrativa es completamente diferente del que tiene poca audiencia al que ya tiene audiencia, porque el que ya tiene audiencia obviamente ya lo conocen y pues bueno, es foco full a esa audiencia. Al otro, pues sí, un poco de tráfico frío y pues bueno, ya en algún momento se une su poca audiencia con el tráfico frío bajo una narrativa. ¿Ok? Y ya después, bueno, participan en el webinar, en el lanzamiento y de ahí, pues bueno, se monetiza. Obviamente durante el proceso se va analizando y se va cambiando estrategias, porque no para ambos es la misma estrategia, ¿no? Entonces, se analiza y sobre eso. Bueno, nombraste ahora, Raciel, algo muy interesante, es la palabra escalar. Y es como cuando una persona monta un negocio de hamburguesas y las hamburguesas son de excelente calidad y lo quiere escalar y al final pierde como la esencia de la hamburguesa. Sí, nos fue Paulo. Excelente. Yo creo complementando mucho la idea que estaba desarrollando Pablo, es muy importantísimo el que nuestra audiencia experimente y entienda cómo es ese proceso de escala. Es decir, cuando ya pasamos el mínimo viable y vemos que hay una gran oportunidad, se valida la oferta como tal, explícanos los siguientes pasos. Es decir, cómo tú llevas a ese experto, primero de todo, a que pase ese mínimo viable, empieza a verdaderamente tener resultados y luego sí llevarlo a una audiencia mucho mayor. ¿Cómo sería ese proceso? Ok, el proceso es el siguiente. Ok, compran un producto low ticket, medium ticket, incluso, bueno, sin producto, se puede lanzar sin producto, se puede, no sé, lanzar sesiones en vivo y de allí, pues bueno, ya en este caso los alumnos, esa audiencia se queda como pues hasta ahí, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo se escala? Con una oferta high ticket, ¿ok? Ahí entra el diseño de ofertas, ¿ok? Se aumenta el valor, ya vienen lo que son ya las mentorías uno a uno y se diseña la oferta para que esas personas, pues bueno, entren a ese uno a uno, depende el nicho, pero en este caso yo he implementado esta estrategia y he escalado a tickets de $2,500, de un ticket que empezó de 197, lo escalé a 2,500, ¿no? El mismo lead, pero pasó por un proceso de transformación mínima y dicen, bueno, quiero continuar en mi proceso de transformación y ahí es donde se escala, ¿ok? Y no se requiere en este caso muchísimos leads, ¿no? O sea, yo he hecho este tipo de estrategia con 60 leads, ¿no? Entonces, no se requiere como esa. Entonces, ya de ahí es cuando se escala, ¿no? Entonces, ese es el proceso de escala para que se llegue a una mayor facturación. Y en este caso, cero inversión. Sigue siendo cero inversión. Entonces, todo es estratégico al final. Perfecto. ¿Y en qué sectores? Háblanos de nichos, háblanos de sectores. ¿Dónde has probado esta estrategia mínima viable y el proceso de escala y has tenido excelentes resultados? Bueno, te voy a comentar en el nicho de la música. Ah, buenísimo. Implementé una estrategia porque dicen que la música no es monetizable. Pues lancé a una cantante y bueno, en el primer lanzamiento solo se hizo dos secuencias de lives, se hizo captación, el mismo embudo a WhatsApp y de allí se hizo la oferta y de ahí, bueno, se vendió, ¿no? Pasaron todo lo que es la parte del taller
y de allí los escalé a high ticket. Entonces, pues imagínate, y eso lo vi en los alumnos, ¿no? Cantar el bonus tsunami era cantar con su artista favorita, ¿no? Entonces, pues bueno, las personas querían cantar y pues bueno, eso fue análisis de la oferta y bueno, ahí se analiza la oferta y listo, ahí fue como lo pude escalar, ¿no? Entonces, ese nicho en específico fue, pues llegamos a la facturación de Black November literalmente en 10 minutos. Y Wow, llegamos excelente. Qué bien, a, a, Raciel. superamos Raciel, una esa. pregunta, porque siempre se dice que los marketers son un poco fríos, un poco calculadores, solo piensan en el tema del billete. ¿Cómo crees? Claro, eso es un mito urbano o una realidad. ¿Y cómo crees que tu propósito o cuál es tu propósito real como humano que sos para ayudar a las personas que ayudas en esos lanzamientos o al hacer parte de un lanzamiento? Mira, mi querido Paulo, aquí partiendo desde un inicio, cuando llegan conmigo y me dicen, no, pues vamos a hacer lana, vamos a hacer billete, ¿no? Entonces ya empezamos mal, ¿no? Ya desde ahí es una red flag, ¿no? Red flag. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues, viene el experto con una idea de que, pues sí, los lanzamientos funcionan, es una buena estrategia y que, pues bueno, van a ser números grandes. Pero de primera instancia, yo les pongo las cartas sobre la mesa y es un proceso. O sea, literalmente, pues yo no tengo como esa visión, bueno, esa parte de cuánto se va a facturar. Yo simplemente hago la estrategia, me enfoco en el lanzamiento y listo, ¿no? Durante el proceso, ¿no? En apertura del carrito, pues bueno, ahí ya interviene un closer, ya ahí voy analizando. Entonces creo que ahí es un mito que las personas que entran en un lanzamiento que van a hacer números grandes y cuando llegan así, pues literalmente no. Entonces, y que realmente se adapten a la estrategia. Cuando ya veo en el proceso que no se adaptan, pues obviamente pues ya veo que pues el lanzamiento se va a ir abajo. Eso ya se ve luego cuando van a caer, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que se tienen que analizar y es sumamente importante, ¿no? Y ¿Y no te ha es tema pasado con de expertos que inversión. no hagas clic, que no hagas match, que no te conectes con ellos porque no te gusta la filosofía de vida de ellos o no te gusta como algo de su personalidad que podría interferir en el proceso de un lanzamiento? ¿Eso te ha ocurrido alguna vez, Raciel? A mí me ha Sí, claro. ocurrido, por ejemplo. Sí, sí, sí me ha tocado personas que me han pedido que, bueno, que me haga el proyecto y demás, pero pues hago un análisis previo y pues digo, pues, no es de que no quiera, sino que realmente el experto no va a conectar con el lanzamiento, porque el lanzamiento sí son muchas tareas previas y principalmente en el primer lanzamiento. En el primer lanzamiento es mucho trabajo, es mucho trabajo. Ya en los siguientes pues se hacen ajustes, pero en el primero se analizan muchas cosas y si el experto no se adapta o si realmente llega con el dinero, con el pensamiento de que va a ser mucha plata, pues de ahí ya empezamos mal. Entonces, sí, efectivamente, pues le digo, pues no conecto con tu proyecto y pues bueno, pues se pueden implementar otras estrategias mínimas viables y poder monetizar desde ahí, ¿no? O sea, hay opción B, ¿no? Entonces ahí como que se analiza y sobre eso, pues bueno, ya se llega a un acuerdo, coproducciones o lo que sea, ¿no? Pero sí se analiza toda esa parte. Bueno, seguimos. Raciel, excelente. Me encanta tu gran experiencia con el tema de los lanzamientos y adicionalmente, cuando ya el experto de pronto es más colaborativo y se arriesga, yo diría, a continuar y hacer más cosas, ¿cómo maneja la parte del contenido? Porque yo me imagino que para el tema de escalamiento y desarrollo del lanzamiento, hay una gran parte de contenido que tienen que generar con el experto. Mi pregunta va más enfocada a la audiencia quiere saber sobre inteligencia artificial. En la parte de creación de contenido, ¿en qué etapa utilizas la inteligencia artificial? Y más que todo en el nicho que estás hablando, que es de la música. Yo sé que hay muchas personas ahorita que utilizan, por ejemplo, plataformas para crear videos hablados o para el tema de audios y para el tema incluso de la voz.
¿cómo puede, o qué recomendaciones le darías a las personas que quieren empezar a escalar o a profundizar el proceso de creación de contenido con inteligencia artificial? Aquí sí es algo muy importante porque, bueno, ya hoy por hoy las personas ya saben, ya identifican cuando un reel, cuando una pieza de contenido está realizado con inteligencia artificial. ¿Ok? Yo, mi opinión, como estratega, los humanos conectan con humanos. ¿Ok? Entonces yo con el experto les doy los guiones para crear ese contenido estratégico para fase de calentamiento a un lanzamiento. ¿Ok? Entonces, sí se edita un poco, bueno, en el tema de video y demás, pero lo que es la narrativa, los hooks y los call to action, los llamados a la acción, deben de ser específicos para que la audiencia conecte. ¿Ok? Entonces, eso sí es muy importante porque ya las personas ya dicen, ya esto es IA y pues no conecta mucho, ¿no? Depende del experto, pero yo con los expertos que he colaborado, pues literalmente son ellos, se graban pero sí lleva un guión, que lleva una estructura el reel y de ahí pues también en las secuencias de los lives, en la fase de calentamiento, pues sí utilizo la IA precisamente, pero bueno, ya con un agente que ya está educado para la estructura de esos lives de esos expertos. ¿Ok? Porque me ha tocado, por ejemplo, unir tres expertos, tres audiencias diferentes, y me ha tocado unirlas, entonces debe de ir una secuencia cada uno de ellos hasta el punto que se unan los tres expertos, en este caso de este tipo de lanzamiento que participé, y de ahí, pues bueno, todo está basado, la IA detrás de los guiones, todo, obviamente, pues lo hago un análisis y le hago unas modificaciones para que lleve toda una narrativa y los lleve al evento. Entonces, así es como aplico la inteligencia artificial, no tanto como en la parte de que se vea artificial literalmente, ¿no? Entonces, así es como la implemento. Raciel, y ya que mencionas eso, que me parece muy interesante el tema de la IA, y por ejemplo la creación de avatars, herramientas como Eleven Labs pues para voces, HeyGen, VO3, estas herramientas pues que crean avatars hiperrealistas, ¿qué, qué tan cercano está el público objetivo o el avatar a conectarse con esas estrategias de comunicación que tienen estos avatars? ¿Y qué tan cercano está eso a la realidad? ¿Cómo crees que reacciona la gente? Porque ahorita vos dijiste una frase muy interesante y es que el humano conecta con el humano. ¿En Claro. qué momento estamos con la inteligencia artificial de que el humano conecte con la IA en temas de avatars o de creación de imágenes hiperrealistas? Es que mira, sí, yo incluso yo lo he implementado en la creación de mi contenido utilizando este tipo de herramientas y la verdad facilita muchísimo la tarea, ¿no? Facilita mucho en la parte de creación de contenido. Yo específicamente con los expertos, yo me voy por la humanización. ¿Okay? Yo me Qué voy por bien. la humanización en fase de captación, fase de calentamiento. Si ya es como una estructura, es decir, creación de contenido de valor o contenido que enseña, pues sí, ya se utiliza la IA, ¿no? Pero ya, ya cuando es un proyecto, pues literalmente sí tiene que ser humanizar esa parte, ¿no? Porque las personas se dan cuenta, ¿no? Entonces sí es muy importante que conecten, ¿no? Entonces, sí, es muy lindo, muy bacano, como dicen ustedes, Muy chingón, muy chimba, muy chingón como dicen los americanos. muy chimba. Entonces, sí, ahí es muy importante, ¿no? Que conecten con la audiencia y para que, pues bueno, ¿por qué? Porque al momento del lanzamiento, pues bueno, ya van a ir conectando con el experto y eso es lo que busca la audiencia, conectar con ese experto, ¿no? Porque es su audiencia y quieren estar con él, quieren conectar con el experto, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Yo particularmente he visto personajes como Kelly Anders, como Jürgen Klarik, que se han, digamos, atrevido a usar la IA, pues uno como trabajando en el mundo de marketing, en el caso mío, yo que soy copy y me ha tocado dirigir equipos audiovisuales, pues obviamente uno es más agudo para captar cuando es una IA y cuando no. Hay personas que probablemente no se den cuenta. ¿En qué crees que radica el éxito de Kelly Anders o de Jürgen Klarik
que sí han usado videos donde aparecen ellos, pero es un avatar de ellos mismos. ¿Qué crees que ha ocurrido ahí? El éxito de ellos radica en, básicamente, bueno, desde mi perspectiva, es, bueno, que tienen una gran audiencia y su marca personal, ¿no? Que ya tienen gran trayectoria, que cualquier pieza de contenido ya conecta con ellos, ¿no? Entonces, incluso, bueno, ahora en el Hotmart Fire Stations estuvo su estratega digital, que pues el que es el estratega detrás, la cara, detrás de Jorgen y de Kay Landers, pues obviamente hay una estratega, ¿no? Entonces, ese es el éxito de ellos, que pues bueno, ahora sí ellos sí se pueden dar el lujo de crear este tipo de contenido con inteligencia artificial, ¿no? Porque ya tienen un gran recorrido y pues una gran marca personal que pues, es parte de su éxito, ¿no? Ese es mi punto de vista. Qué bien. Excelente. Raciel, y algo muy importante para complementar toda esta parte de estrategia, de lanzamiento, de automatización, hablemos un poco de, ahora sí, de las herramientas que tú utilizas o las plataformas. Por ejemplo, mencionabas al inicio una para contacto directo. También me imagino que utilizas algunas automatizaciones para WhatsApp, para manejar grupos o para envío masivo de comunicación. No sé si eso sea parte de la secreto o la estrategia secreta, pero lo que nos puedas contar, yo creo que para la audiencia pues nos puede agradar mucho y dar valor. Sí, claro que sí. Sí, hay una herramienta que es con la que utilizo para captación de leads. Exclusivamente la utilizo para captación de leads, que se llama InstaLeads. Y esa herramienta, pues, literalmente, pues, se configura y de allí, pues, hago el embudo, ¿no? Ahora, por la parte de automatización en cuanto a WhatsApp, está Funnel Chat y Seller Chat, que son dos herramientas de automatización. Y de ahí, pues bueno, para que haya mayor tasa de asistencia en los lanzamientos. Entonces, con eso me baso y ya de ahí también, obviamente, me apalanco de ChatGPT para la estructura de los copies, porque a veces, pues esas mismas herramientas, pues bueno, a veces, que sí está vinculado a ChatGPT, pero pues bueno, sí estoy como que checando muy bien toda la parte del copy para que las personas asistan sí o sí, haya más tasa de asistencia en el lanzamiento. ¿Eres partidario de utilizar alguna inteligencia artificial que responda automáticamente en WhatsApp? Porque tengo entendido de que en algunos lanzamientos no la recomiendan, en otros sí, por de pronto por la cercanía, por el número de chats. No sé si has tenido alguna experiencia positiva o negativa con ese aspecto. Mira, aquí el punto es que, por como son varios grupos de WhatsApp, ¿qué es lo que hago yo? Los encuesto, ¿ok? Entonces, eso yo ya empiezo a detectar esos dolores durante el proceso del lanzamiento. Ya encuestándolos, pues bueno, ya es cuando entra la IA, ya introduzco la IA, pero sí ya en la parte de las encuestas, yo de ahí ya saco data. ¿Sí? Entonces, pero sí o sí, sí conecto con ellos enfocándome a sus dolores, ¿ok? Porque esa data me ayuda para el lanzamiento, ¿ok? Yo ya sé qué dolores tienen previo a asistir al lanzamiento y ya de ahí, pues bueno, se va modificando la estructura del webinar para dar la oferta, ¿no? Entonces, es híbrido la parte. O sea, inteligencia artificial más la parte de humanizar, o sea, se sistematiza, obviamente, ¿no? Pero sí aplico las dos cosas. Qué bien. Bueno, como un aporte bien interesante, he estado investigando mucho Perplexity, que es una IA, me ha gustado mucho, sobre todo en el tema de investigación de mercados, porque te da data muy precisa, mucho más que ChatGPT. Y si yo, por ejemplo, como copy uso gatillos psicológicos como el de la razón, donde quiero dar una cifra, un dato, un hecho, una referencia a una autoridad, a un estudio científico en una universidad, en una empresa, en una organización, si uso datos como agencias como McKinsey, como Nielsen, como estas investigadoras de mercados, pues Perplexity me permite dar data muy interesante y pues el artículo con ChatGPT para el desarrollo de los guiones. Y por ejemplo, DeepSeek, me he dado cuenta también que el tema multilingüe
aprender en contextos culturales, entender mucho el código cultural y para traducciones es muy interesante. Y hago una acotación de todo esto porque hace un rato mencionaste algo sobre el copy. ¿Cómo ves vos como estratega, Raciel, o cómo ves el copy y cómo se articula el copy a estas herramientas de inteligencia artificial y qué tan importante es en un lanzamiento? Mira, es sumamente importante porque, bueno, ya se crean los agentes. Yo ya creo un agente específico en ese lanzamiento. Le voy llenando toda la información, le voy entregando toda la información sobre el avatar, sobre todo el proyecto, para que ya me empiece a lanzar toda la información que voy a requerir durante el proceso de lanzamiento, ¿ok? Incluso en la parte de los copies, ¿ok? En la parte de los copies, yo previo al webinar, previo al lanzamiento, yo soy muy pesado en el copy. O sea, yo soy muy pesado de decir, ya faltan 2 días, 3 días, 1 hora, estamos en vivo, incluso en el en vivo, yo sigo enviando copies. Los que se salgan se tengan que salir, pero sí, yo sí soy muy pesado ya en la parte del copy previo al lanzamiento, Cuando ¿no? dices que eres muy pesado, es que eres muy insistente con el copy. Sí, soy duro. Qué Sí, soy bien, duro ahí. Ajá, que les retumbe ahí el WhatsApp, ¿no? perfecto. Que genere ruido, que Sí, ladre. completamente. Sí, sí, sí. Ahí les está reventando el WhatsApp. Entonces, para esa tasa de asistencia, incrementarla. Incluso yo la voy midiendo, ¿no? O sea, cuando ya está en el en vivo, veo cuántas personas están conectadas, empiezo a enviar más copies y empieza a aumentar la tasa de asistencia. Entonces, a eso me refiero, ser pesado en el copy, ¿no? Entonces, por eso hago esto. Ah, Bueno, otra pregunta sería, ¿qué le dirías a una persona que siente que llegó tarde al tema de inteligencia artificial? ¿Qué frase le dirías? ¿Qué recomendación le dirías como el que llegó tarde a una clase en el colegio y no lo dejaron entrar porque llegó tarde? ¿Qué le recomendarías a esa persona? uy, esa persona que está llegando tarde, bueno, ya se le hizo tarde, que realmente, pues, que se suba a la ola, que se empape de la información, que invierta en su conocimiento, que invierta en aprendizaje, en mentorías, en certificaciones, en algo, porque empíricamente, porque veo muchas personas que utilizan el chat GPT y le preguntan así como que básico y ya piensan que ya la saben utilizar, ¿no? Hay que saber de prompting, de herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué hace cada versión de chat GPT? Otras herramientas, DeepSeek, la que mencionabas. Entonces, que inviertan en su conocimiento y que la implementen, ¿ok? Entonces, porque si no se suben a la ola, pues, porque sistematizar es lo mejor que pueden hacer para sus negocios, para sus emprendimientos, para cada proyecto, les va a ahorrar muchísimo. Entonces, eso es mi consejo, ¿no? Que inviertan en su conocimiento o que tengan un mentor que los guíe en su proceso, ¿no? O que se apalanquen de un consultor, porque ahora ya hay consultores de inteligencia artificial, que paguen una consultoría, que inviertan en una consultoría y de ahí que ese consultor los vaya guiando en su proyecto. Eso es mi sugerencia. Exacto. Y para complementar, pues también creo que es importante que la audiencia sepa de que todavía no es que estén tarde, porque la inteligencia artificial está Exacto. avanzando tan rápido que prácticamente, y eso me pasó a mí, lo que antes, hace un año, aprendíamos y enseñábamos, ya ahora está completamente obsoleto. Entonces, por estar de pronto temprano con la inteligencia artificial y no evolucionar o no seguir aprendiendo como dice Raciel, te quedas atrás inclusive, porque es que todo está avanzando demasiado rápido. Ahora ya prácticamente hay IAs que programan otras IA. Ya está lo de la programación directamente con plataformas como Cloud. Ya prácticamente los mismos desarrolladores están utilizando las IA para revisar su propio código. Entonces, hay muchas plataformas nuevas y van a seguir saliendo. Así que si tú estás en la audiencia y o te sientes de pronto un poco abrumado, sientes que estás tarde, no te preocupes porque para eso son estos espacios, para que te vayas actualizando, para que te vayas motivando y principalmente para que
sí como expertos, como Raciel, como Pablo, empieces a involucrarte y también empieces a conseguir mentores, conseguir expertos, conseguir apoyo o hacer parte de comunidades, comunidades que te van a nutrir, que sin necesariamente estarte cobrando una mensualidad, hay comunidades gratuitas donde hay mucho contenido de valor y ese es como el principal mensaje que tengo para ustedes. Qué Sí, bien, claro. Carlos. De hecho, Carlos, yo quería decir algo de Carlos, que es experto en automatización de procesos y de hacer la vida más fácil a las personas y empresas. Carlos, dijiste algo interesantísimo y es que hace un año las herramientas que aplicabas de pronto hoy están obsoletas. Contarnos un poco sobre eso como para enriquecer un poco este podcast, que está muy interesante el tema. Por supuesto, por ejemplo, yo recuerdo hace un año exactamente o un poquito más, dábamos procesos en los cuales creamos agentes de inteligencia artificial con varias herramientas. Y luego incluso recuerdo que eso fue antes de que ChatGPT sacara los GPTs. Entonces, esa parte de los GPTs hace un año más cambió radicalmente muchas de las cosas que al inicio enseñamos y aprendíamos de cómo crear los agentes de inteligencia artificial. Ahora prácticamente ya se pueden involucrar agentes de inteligencia artificial en cualquier proceso comercial, inclusive con integraciones directas o utilizando plataformas como N8N, utilizando plataformas como Go High Level, utilizando o muchas herramientas, ya podemos involucrar, introducir agentes de inteligencia artificial en sistemas o en procesos donde todavía antes no se podía, ni siquiera se imaginaba uno introducir inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aprender de lo nuevo, o sea, aprender lo que está saliendo en todo momento. Pero es muy importante, hay personas que de pronto no tienen tiempo para estar buscando en internet qué es lo nuevo de la inteligencia artificial, qué es lo que se viene. Ahí es donde entran las comunidades, porque en las comunidades es donde el conocimiento fluye de la mejor forma y de la forma directa. Y siempre en una comunidad de pronto hay una persona que comparte contenido de valor y que ayuda a las otras personas que de pronto no tienen tiempo a que estén siempre en la vanguardia de la inteligencia artificial. Qué bien, excelente información, Carlos. Bueno, muy interesante este, este podcast, agradeciéndole acá muchísimo a Raciel, que entre otras cosas estuvimos en México hace unos días, ¿no, Raciel? Y nos Hace tomamos una cerveza, unas tres nos semanitas comimos estuvimos unos por acá, tacos, no, unas alitas. unas Estuvo muy salitas. interesante esa conversación, hablamos de muchas cosas. Así que un saludo desde Colombia, hermano, Y pues y nos de vemos por verdad, acá también. qué bueno que hayas participado de este podcast. No, gracias a ti, Pablo, gracias, Carlos, gracias por esta invitación. Y creo que, pues bueno, hay muchísimas cosas que se pueden implementar y que realmente, pues, subirse a la ola y, y invertir, ¿no? O sea, aquí el que no se sube a la ola, pues se va a quedar completamente estancado, ¿no? Eh, Ese es lo que quiero cerrar con este podcast, que realmente, y que pues busquen un mentor, ¿no? Y como dice Carlos, ¿no? Hay comunidades gratuitas, ¿no? Incluso si no tienes para invertir, pues hay comunidades, hay grupos, buscar contenido y en Instagram hay mucho contenido de expertos pues, que realmente aportan muchísimo valor y herramientas y pues también ahí pueden empezar para que, pues bueno, lo implementen en sus negocios, en sus proyectos, en sus procesos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Qué bien. Bueno, para decirle a la comunidad que nos está escuchando en este momento que no olviden suscribirse a nuestro canal de Impacta IA Podcast, dándole clic a la campanita, se suscriben, le dan like y comentan también, que es muy importante porque esos comentarios nos van a servir mucho para generar contenido de mucho valor y entrevistar personas tan interesantes como Raciel. Bueno, por este lado les habló Paulo Restrepo, descuadriculador de Mentes Aburridas. Muchas gracias. Y Carlos, ¿te quieres despedir?
Por supuesto, muchísimas gracias a nuestro gran invitado del día de hoy, a Pablo, por organizar este gran podcast y por supuesto, muchas gracias a todas las personas y este es el primer paso, esto está iniciando, así que no se preocupen, continúen conectándose con los podcasts, continúen conectándose con todos nuestros expertos para que por supuesto se suban a la ola si todavía no están y la empiecen a surfear como debe ser y la forma correcta. Bueno, pues Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A mí me encuentran en Instagram como @RacielUgalde. Y pues bueno, agradecerle a Paulo, Carlos por esta invitación y quiero cerrar con esta frase, ¿no? Que dice, si tú estás haciendo tareas cada vez más estratégicas, es que tu proceso está avanzando. Literalmente, si no implementas una estrategia, te puedes estancar. No hacerlo con los ojos cerrados, es ser estratégico para seguir avanzando en tus proyectos, en tus procesos, en todo. Así de que, pues, muchísimas gracias y pues nada, seguiremos aquí conectando con ustedes. bueno, un abrazo para todos. Chao.